Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la leche y algunos conceptos que tienen que ver pues con esta sustancia natural, obviamente. Bueno, entonces conceptos químicos que tienen que ver con la leche, por ejemplo, tenemos el concepto de pH. Sí, pues la leche pues generalmente cuando sufre algún tipo de descomposición se vuelve ácida, ¿sí? Entonces ahí pues involucramos el concepto de pH o potencial de hidrógeno, ¿sí? Entonces, según el pH, pues las sustancias se clasifican en dos grupos, las ácidas y las básicas. Entonces, las ácidas tienen un pH numérico entero que va de 1 a 7, ¿sí? Siendo 7 en neutro. Y las básicas van de 7 a 14. Bueno, siendo siempre el 7 en neutro. También hablamos de que la leche es una solución también, ¿sí? Una mezcla, obviamente, ¿sí? De tipo solución homogénea, porque pues hay muchas sustancias que están presentes en la leche. Tenemos la lactosa, tenemos también pues la caseína, que es la proteína de la leche. También hay una buena presencia de agua y grasas, ¿no? Incluso vitaminas, calcio, vitamina D, entre otras, ¿sí? Bueno, generalmente pues la leche se contamina con algunos microorganismos. Esos microorganismos pues fermentan la leche, tienen el poder de fermentar la leche. Esos microorganismos entonces hacen parte de una biología de la leche, llamémosla así. ¿Sí? Entonces, esos microorganismos pues están presentes muchas veces pues o sea, provienen del proceso de extracción de la leche, por ejemplo, en el ordeño. Entonces, digamos que el campesino no se lavó bien las manos, pues contamina la leche. La leche cuando sale de la ubre de la vaca es una sustancia estéril, o sea, libre de bacterias, no tiene ninguna clase de bacterias. Y a la medida que va teniendo contacto con el aire, con la tierra, con otros componentes, con otras sustancias del ambiente, pues eh, digamos que va adquiriendo una biología, unos microorganismos que más tarde pues afectan la calidad de la leche. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces digamos que estos microorganismos pues la mayoría pues se pueden observar por medio de microscopía, pero entonces el microscopio pues al ser un instrumento que especializado, que no todo el mundo lo tiene, entonces dificulta un poco pues la observación de la biología que acompaña a la leche. Entonces por esta razón pues eh, usamos un concepto de la química que son las reacciones redox o las reacciones oxidorreducción. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que los microorganismos que están presentes en la leche actúan sobre la lactosa. ¿Sí? La lactosa es un disacárido, un azúcar. ¿Sí? Actúan sobre la lactosa, lo fermentan y lo convierten en ácido láctico. Entonces ese ácido láctico obviamente pues disminuye el pH de la leche. ¿Sí? Y al disminuir el pH de la leche pues se precipita la caseína. Entonces se forma queso, se forma alguna sustancia. Entonces vemos que cuando la leche se pone agria entonces se divide. Entonces se divide la leche en lactosuero y algunas sustancias que se precipitan, entre ellas la caseína. Bueno, entonces el ácido láctico, entonces digamos que la presencia del ácido láctico está relacionada con los microorganismos. ¿Sí? Entonces se dice que los microorganismos pueden ser oxidantes o reductores y dependiendo de si son oxidantes o reductores, pues así vamos a poder predecir si la leche está contaminada y qué tipo de deterioro tiene pues la leche. ¿Sí? Entonces obviamente que si las bacterias son enterobacterias tipo coliformes fecales, pues
obviamente la leche va a estar mucho más deteriorada que con otro tipo de microorganismos, ¿sí? Entonces para ello nos valemos de un reactivo que se llama el azul de metileno, ¿sí? Ya le hablaré sobre el azul de metileno. ¿Sí? Entonces el azul de metileno es una sustancia muy barata, común, ¿sí? Y que actúa como un indicador redox, ¿sí? Entonces el azul de metileno tiene una cualidad que obviamente en su estado natural es azul, de ahí viene el nombre, y, o sea, cuando está oxidado, sabemos que nuestra atmósfera es muy rica en oxígeno, por ahí tiene un 20% de oxígeno, entonces eso hace que el azul de metileno se mantenga oxidado y por tanto de color azul. Cuando el azul de metileno se reduce, entonces pues ese color se pierde y se vuelve totalmente transparente. Entonces momentáneamente se convierte en una nueva sustancia que se llama leuco azul de metileno. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver con la reducción de la leche y la reducción obviamente del azul de metileno. Bueno, respecto a la reducción de la leche, pues habíamos comentado que vamos a usar el azul de metileno. Pues el azul de metileno es un compuesto orgánico que se puede encontrar, pues se puede conseguir en cualquier farmacia, droguería, cualquier tienda de productos agropecuarios. Sí, generalmente se utiliza para tratar algunas peladuras en la boca y también para tratar algunas parasitosis en los peces. ¿Sí? Entonces, donde venden peces y acuarios, pues obviamente pues van a vender el azul de metileno. Es muy barato, pues vale como 1.200 pesos. Sí, digo cómo, porque de pronto puede variar de un lugar a otro, pero yo lo compré en 1.200 pesos. Compré 2 unidades, me salieron por 2.400 más o menos. Entonces, pues yo lo compré acá en Pitalito, lo compré en Droga la rebaja. Sí, ahorita pues le muestro pues. Entonces yo lo compré, 2 unidades, y me lo vendieron sin ningún problema. Entonces, sí, entonces decir que el azul de metileno es un indicador óxido-reducción, ese son un tipo de reacciones químicas donde pues, o sea, son dos reacciones químicas, hay que anotar que son, digamos, opuestas. Digamos que si una sustancia se oxida, pues otra no puede estar oxidada y reducida al mismo tiempo. Sí, entonces, generalmente, por lo general no puede suceder eso. Sí, son contrarias. Entonces, generalmente, pues, para entender las reacciones redox hay que entender, pues, el flujo de electrones. ¿Sí? Generalmente, pues, cuando una sustancia química o elemento se reduce, gana electrones. Cuando se oxida, los pierde. ¿Sí? Otra forma de identificarla es que, pues, cuando una sustancia se oxida, gana oxígeno. Por ejemplo, un metal, usted lo deja en el aire tiene un 20% de oxígeno, obviamente va a ganar este metal, porque o sea, muchas veces las reacciones son espontáneas y reaccionan oxidándose los metales. Eh, en el caso contrario, pues cuando pierde oxígeno, pues se está reduciendo. ¿Sí? Entonces, si una sustancia, por ejemplo, tiene oxígeno en su estructura y lo pierde, entonces indudablemente se está reduciendo. También podemos saber si una sustancia se está oxidando o reduciendo por la pérdida o ganancia de hidrógenos. ¿Sí? Entonces, si gana hidrógenos, se está reduciendo. ¿Sí? Si los pierde, se está oxidando. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí, gana hidrógeno, hidrógeno H+, entonces se reduce. Si los pierde, entonces se oxida. Entonces es así como el azul de metileno. El azul de metileno, pues nosotros lo encontramos así en esta presentación comercial, pero químicamente la estructura química de una molécula de azul de metileno es esta, ¿sí? Entonces se vende como la presentación de cloruro de azul de metileno, ¿sí? Entonces sería la fórmula así. Entonces lo que pasa con el azul de metileno cuando se disuelve es que va a formar estos iones
va a formar el ion cloruro, y este ion pues acá que se carga positivamente, ¿sí? Entonces lo vamos a encontrar así. Entonces cuando la leche empieza a deteriorarse, entonces ya habíamos dicho de que hay una sustancia que se llama, un azúcar que se llama lactosa. La lactosa, entonces por la acción de los microorganismos se vuelve en ácido láctico, ¿sí? Bueno, el ácido láctico tiene una característica, que tiene muchos elementos de hidrógeno, ¿sí? La lactosa también. O sea, casi todas las azúcares, o sea, son ricas en hidrógeno. Básicamente un azúcar contiene contiene en su estructura grupos funcionales aldehídos o cetonas, y muchos carbonos e hidrógeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la estructura molecular del azúcar glucosa sería C6, H12 o 6, ¿sí? Entonces miramos que tiene muchos hidrógenos, ¿sí? Esta es la estructura molecular. Sin embargo, la estructura desarrollada, ¿sí? Es mucho más diferente. La fórmula estructural, digo, desarrollada, es diferente a esa, obviamente. Ya entonces ya tenemos la disposición, así como esa, de los hidrógenos, de cada uno de los elementos en la molécula. Bueno, entonces el hecho es que el ácido láctico, pues al tener muchos hidrógenos, pues los libera, ¿sí? O sea, los tiene en forma sí, entonces pues el ácido láctico se vuelve lactato, y también se disuelve también. Se vuelve lactato y libera el ion H+ del ácido, ¿sí? Entonces este lactato lo que hace es, entra aquí en el nitrógeno y reduce el azul de metileno. Entonces por esa razón, si hay este proceso de conversión de lactosa, o sea, cuando se deteriora la leche, entonces nosotros lo vamos a evidenciar con un cambio de color del azul de metileno, ¿sí? Y eso se explica porque el ácido láctico también, al ser una sustancia, pues se disocia, ¿sí? Se disocia en H+, en H+ y el lactato, ¿sí? El ion lactato. Entonces ese H+, ese hidrogenión que se llama, que está libre, es atraído por el azul de metileno y se reduce, ¿sí? Sí, se reduce. Cuando no tiene el hidrógeno, está oxidado. Entonces, al reducirse, pues cambia de color, de azul a transparente. Entonces, así podemos evidenciar si la leche está deteriorada o no, ¿sí? Entonces, pues ya ahorita ya les mostraré ya, pues, detalles sobre... Bueno, vamos a empezar este experimento de la calidad de la leche. Pues tenemos 3 tubos de ensayo marcados, pues con leche adentro respectivamente, aproximadamente unos 9 mililitros por cada tubo de ensayo. Los marqué con la letra A, B y C, ¿sí? Entonces la letra C, pues previamente ya le había echado una noche anterior, pues agua contaminada para simular la leche contaminada. Y en los tubos A, B y C, entonces en el B voy a echar, o sea, leche común y corriente, pura, y en el tubo A pues lo voy a utilizar como control. Entonces voy a proceder a echarle pues azul de metileno, 20 gotas en cada tubito. Entonces a ver qué sucede. Bueno, entonces voy a llevar el experimento de los 3 tubos, pues lo voy a llevar a baño de María. Entonces baño de María es muy sencillo, pues puse una olla de agua a calentar, y dentro de esa olla puse un vasito de cristal con agua adentro, ¿sí? Entonces voy a contar cada 15 minutos de acuerdo a la velocidad de decoloración del tubo C. Pues así vamos a saber si, qué tanto está deteriorada, y más o menos qué microorganismo pues podemos encontrar. Sí, entonces el tubo C, pues se supone que la leche contaminada,
El tubo B pues es la leche normal, y el tubo A pues no tiene nada, simplemente leche solita como control. Entonces pues digamos que se le agregó 30 goticas, había dicho que 20, pero bueno, pues le agregué mejor 20 goticas, 30 goticas de azul de metileno, que corresponde, se supone que una gotica tiene 50 microlitros más o menos, entonces más o menos sería 1,5 centímetros de azul de metileno. Entonces pues así, este es el montaje del baño de María. Sí, entonces pues ahí vamos a mirar qué obtenemos. Bueno, ya aquí pues tenemos los resultados del experimento. Pues como le había dicho, se había tomado pues 3 tubos de ensayo, se marcaron como A, B y C. En el tubo A solamente se agregó leche sola, sin nada más, sin un aditivo, aproximadamente unos 9 mililitros de leche, ¿sí? Aproximadamente un vasito pequeño copero, un poquito, sí, un poquito más. En el tubo B, el del centro, pues se agregó leche, se agregó 30 goticas de azul de metileno, ¿sí? Aproximadamente 1,5 centímetros, teniendo en cuenta 1,5 centímetros o 1 centímetro, 1,5 mililitros también. Bueno, teniendo en cuenta de que una gotica aproximadamente tiene 50 microlitros, entonces más o menos sería 1,5 centímetros las 30 goticas. Bueno, en el tubo C pues agregó la leche, o sea, la leche pues como no tenemos leche deteriorada, entonces pues se simuló, se le agregó agua contaminada una noche anterior, solamente agua contaminada de río, se supone que estaba contaminada, pues agua natural, digámoslo así. Pues no se observaron cambios significativos cuando se hizo el experimento, pues también se le agregó 20 goticas de azul 30 goticas de azul de metileno, pero entonces pues después de 15 minutos, aquí lo tengo marcado aquí arriba como 15 minutos, acá arriba, pues no se observó ningún cambio significativo, ¿sí? Después de 30 minutos tampoco se observó ningún cambio significativo. O sea que el agua no, o sea, no tiene un efecto el agua digamos natural o de charco, de poza, sí, no tiene un efecto así tan dramático en la leche. Sin embargo, o sea, no contento, pues le agregamos tierra, ¿sí? ¿Qué? Por ahí unos 5 gramos de tierra de toda la vida. Entonces, observamos los siguientes cambios. ¿Sí? Entonces miramos que a los 5 se hacían, entonces como los cambios fueron dramáticos, entonces se testeaban cada 5 minutos. Entonces miramos que el tubo C, que es donde se agregó pues la muestra problema, empezó a cambiar. Si comparamos pues la coloración del azul del C con el B, pues obviamente pues el C está perdiendo un poco de color. Eso fue después de 5 a 10 minutos. Después ya de 15 minutos ya el cambio era muy dramático. Miren que, o sea, estaba muy, o sea, muy claro el color, el azul. ¿Sí? Entonces, sí, ahí tenemos los tiempos que se marcaron. ¿Sí? Entonces el experimento quedó así. O sea que la Tierra posiblemente tiene microorganismos pues reductores, posiblemente algún tipo de enterobacteria. Pues sabemos de las enterobacterias que son organismos que viven en los intestinos de los animales, pues y obviamente pues son excretados en las heces fecales y casi siempre pues terminan en la tierra. Entonces la mayoría de enterobacterias son fermentadoras de lactosa y ahí se explica pues el cambio de color, ¿sí? Por un lado pues como habíamos dicho antes, entonces como son buenas fermentadoras de lactosa, entonces modifican la lactosa que está presente en la leche, la vuelven ácido láctico, el ácido láctico reduce el azul de metileno y por eso se explica el cambio de color, ¿sí? Entonces ya habíamos mostrado qué pasa con las estructuras del azul de metileno, entonces específicamente, y qué es una reducción y qué es una oxidación, ya se había explicado previamente. Bueno, entonces estos son los resultados. Entonces, conclusiones que podemos sacar.
Entonces, pues obviamente que, o sea, naturalmente digamos que la tierra tiene un poder mucho más contaminante, pues, que el agua, o sí, incluso pues unas manos mal lavadas también pueden afectar, pues, en el ordeño pueden afectar dramáticamente la calidad de la leche. Sí, entonces, y que la leche que venden en bolsa, pues al menos la que yo tomé, que es la leche Holanda, es de muy buena calidad, a pesar de todo. ¿Sí? Entonces, eso podemos concluir, ¿sí? Que la leche Holanda comercial que viene en bolsa es de muy buena calidad y que no es tan fácil, pues, alterarla, ¿no? ¿Sí? Entonces, ni siquiera con agua, pues, porque sí, siempre es complicado. Hay que alterarla, o sea, para alterarla tiene que agregarle un terrón de tierra para que se pueda modificar la calidad de la leche. Sí, entonces esas son nuestras conclusiones.